Hello amores de mi vida, amores de mi melocotón, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a grabar la reacción al capítulo 3 de Hello Strangers. Así que vamos a darle. Pero antes de eso dejen activo el Bluetooth. O sea, el Bluetooth. Desde ahora no vamos a decirle Bluetooth. Nosotros somos personas especiales. Así que le vamos a decir el Bluetooth. O sea, al revés. Ay, ya se conectó. Vamos cuando dice connected. Ay, pero este capítulo dura poco, dura como 15. Oh my god, la cabra. ¿Eso es una cabra o un cardeno? Pero bueno, es que ya comenzó el capítulo, amor. Recuerden que venimos del capítulo. Pues puta, esto suena muy fuerte. Venimos del capítulo. Ay, no está sad. Yo te entiendo en inglés, pero es que yo necesito vivir el feeling en español. Algunas personas creen en el destino. Yo creo en el destino. Que la magia y el milagro. Bueno, amores, no sé, porque veníamos del capítulo 2 donde ellos ya se estaban dando, amiga, y se aceptaron en el Instagram. Amiga, todos haciendo yoga. Hagamos yoga, amores. Oh. Ese no puede, ese no está haciendo yoga, ese está cagando. Ellos están haciendo yoga. Eso. Ay, los amo. Ay, me encanta. Esos son mis amigos y yo en Zoom haciendo la yoga. Si tuviera amigos y si tuviera... Bueno, la única persona con la que hablo por Zoom es con Pidin. Y creo que también con unos negocios que voy a hacer. A mí, yo nunca he tenido esos relojes que te hacen aquí ver las cosas. No sé, nunca los he tenido y nunca he tenido el dinero para comprarlos. Así que... Igualmente no es que a mí me mate mucho la tecnología. More, su corazón se acelera cuando le preguntan por él. Amigo, necesito tirar algo. Me cayó el lapicero en el dedo. O es que te emocionas por él o es que te va a dar un paro cardíaco. Porque esos latidos ya no son como normales. Ay, ellos son amigos. Obvio son amigos, ya lo aceptó por Instagram, huevón. Ya está bajando los latidos, sí, marica, porque si tú subes más a 200 ya eso es un paro cardíaco, ni siquiera 150. O taquicardia. Uy, este se va quitando la camisa, oh my god. Ay, yo siempre he querido una guitarra, pero nunca he podido tocar una pinche guitarra. Pero bueno, que no sé, aquí en Colombia las cosas son tan caras, pero igualmente yo no soy tan materialista. Yo soy feliz con mi celuco, con mi canal. De hecho, es la hora de YouTube ni siquiera me pague en cuarentena, peor. Pero yo no le presto ni atención a eso. Me parece porque él ni siquiera tiene la... Ay, marica, ¿qué te está gustando el tipo? Marica, el corazón late fuerte. Así me late con Pidin. Ay, amores, yo les revelándoles mis vidas privadas aquí en los videos. Pero es que ¿con quién más hablo? ¿Con quién? Díganme, ¿con quién? Heartbeat. Ay, ataque de corazón. Coño, ¿tú sabes que hay un short film, My Heartbeat? Heartbeat. El mundo en cuarentena, pandemia. In a relationship to single. ¡Ah! ¡Ay, la novia cambió el estado en relación a soltera! Porque estar soltera está de moda. Por eso nadie se enamora. Aunque bueno, yo ya un poquito... Marica, la novia, es que ni siquiera le avisó. Ella simplemente cambió el estado de Facebook. Marica, el otro se va a morir, se está muriendo, marica, se está muriendo. Marica, ese aire acondicionado yo lo tenía, el de empotado así en la pared, que es un cuadradito. Marica, y él le escribe, marica, él le escribe el primero. Ay, pero mándale el mensaje, puto. Marica, él está sad, está con las sábanas, marica. Yo cuando estoy sad, está entrando a la faceta de desamor, sad. Marica, vas a superar eso. Lo vas a superar y vas a conseguir a alguien mejor. Mira al chico. Oh my god. Pero háblale al baby, dile algo, dile marica, pero mándale el puto mensaje. Au. Se lo mandó. Puta, sí se lo mandó. No joda, este man sí. Este man por lo menos. Me encanta, me encanta. Marica, y mira, él enseguida se incorpora al de Medale. Ay. Y mira cómo sonríe. Él sonríe porque le llegan los mensajes del baby. Ay, lo está llamando. Ay, por FaceTime. ¡Ah! Me encanta. Ay, no, amor, qué hermoso. Y lo siento, no asistí a la reunión, pero él es tan hermoso. ¡Ah! Quiero ver una película contigo. ¡Ay! ¿Por qué es tan preciso a lo que yo estoy viviendo esta mierda? Diosito, que ya se acabe pandemia, por favor. No, y el alcohólica. ¿A qué me hará recordar eso? Y él con un vaso de agua.
Fue puta, qué casualidad. El sano que no bebe y el que bebe. ¡Qué casualidad! ¿Oíste, Pidín? ¡Qué casualidad! Ya, ay no, amor, chis, esto es tan genial. Pero como habrán hecho para verse la película. Creo que hicieron como yo. Ay, qué lindo trípode para el teléfono, lo necesito. Ay, conectó un cable al teléfono, o sea, que él se puede. Marica, el corazón ya le comenzó a latir. ¡Ah! ¡Se miraron! ¡Se miraron! Se miraron, amores, se miraron, se miraron, se miraron, se miraron, se miraron. ¡Ay, sonríen! ¡Ay, sonríen! ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta, amor! ¡Sí, me encanta! Ay, amor, aunque los dramas del corazón son horribles, por eso es que yo me cuido con quién meterme, morchis. Ay, el otro está llorando, no, marica, ese soy yo en la película. Ay, no, marica, no llores. Marica, eso ya se volvió la llorantera. Me llegó un mensaje. No, morchis, no me llegó ningún mensaje, eso ya es cosa mía. Ay, marica, le está llorando. Morchis, marica, yo en las películas, yo, literalmente yo. Disculpen los ruidos de fondo, pero a mi papá se le da por hablar fuerte. Marica, Mico está mal. Marica, Mico está re mal. Marica, soy yo lloro como pendeja. Ay, tómate con leche. Ah. Y él lo hace reír, ay, oye. Por lo menos hasta pasaron un buen momento juntos. Pero pinche alcohólico, hijo de puta, ¿cuántas se tomó? Porque él es virgen, por eso no está en una relación. Supongo, ay, no sé. Ay, pero no te preocupes porque el que espera, espera lo bueno y mira lo bueno que te tocó, hijo de puta. Aunque es que hay muchas personas que no se meten en las relaciones porque le da miedo el momento de cuando la relación se termine. Pero Morchis, a pesar de todo, la vida sigue y es preferiblemente aventurarse y recordar ese momento y aprender que simplemente no vivirlo y tener miedo a vivir algo que es natural, que vivir como el amor y el desarrollo. ¿Verdad? Esa es la mejor parte, la sorpresa. Aunque hay sorpresas que disgustan, pero hay sorpresas que sí son chéveres. Una relación también te trae sorpresas, te trae aventuras, te trae cosas chéveres. Y siempre una relación se va diferenciando de otra. Me explico, mi relación pasada sí fue tóxica y demás. Pero no sé, ahora estoy conociendo a una bonita persona y estoy viviendo como que algo tan especial y como que tan oh my god que yo nunca pensé vivir, especialmente en este momento de pandemia. Pero eso es lo único, o sea, la diferencia y ver también tú lo que has crecido personalmente y demás. Es bonito, es bonito. Sigamos. Ay, porque ya está comenzando a sentir algo por él, por eso es que tartamudeas al hablar, por eso es que te pones nervioso con él. Ay, sí. Ay. Ya le dijo, quiero que pasemos tiempo juntos, perra. Ay, jueputa, se le está declarando frente a tus ojos. Ay. El futuro de las relaciones son las relaciones estilo Hello Stranger y Game Boy de serie, por favor. Para mí ahora son las más sanas del mundo. ¡Ah! Quiero que los dos nos besemos. Oh my god. Marica, el corazón de Mico late. Mi corazón también late. Aunque a los juques también le late el trasero. Ay, él está borracho. Mínimo al día siguiente nos recordará un culo, pero bueno. ¡Ay, no, papá! ¡Papá, la vas a cagar! ¿Cómo vas a...? ¡Ay, no, qué pena! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, bueno! Marica, aunque eso para mí fue como que una indirecta, súper indirecta. Cuando amas a una persona es por cómo te hace sentir. Y eso es la base de una relación, ¿me explico? Uno siempre tiene que buscar en una relación el sentirse feliz y tranquilo. Si ya partes con que te sientes feliz y tranquilo con esa persona y le tienes confianza a esa persona,
Ya vas ganado, Morchis. Y eso es chévere porque la base de una confianza en una pareja es hablar de todo. No es que no pueden hablar de ciertos temas o si hablan de su sexo se ponen rabiosos. Es hablar de todos los temas sanamente. Ay, vamos a darle pausa porque al tipo se le marca. Pidi en este momento debe estar como que, yo sabía que ibas a ver eso. Porque es lo chévere de Pidin y de yo, o sea, nos gusta ese tipo de juegos y es bonito estar en una confianza, hablen de otros chicos, les parezca lindo en estos chicos. Eso es la base de una relación. En una relación tampoco pueden tener celos, porque ¿de qué vas a ganar teniendo celos? A todo ser vivo le parece siempre lindo a alguien. Y una cosa es que te parezca lindo a alguien y otra cosa es que ya tengas sentimientos por esa persona. ¿Sabes lo genial y lo chévere que es ir con tu pareja, con la persona que te gusta? Y es como que, ey, ese chico sí es lindo, ¿qué te parece? Y él sí es lindo. Y ya, o sea, es como que chévere también. Eso es las relaciones sanas, Morty. Lo siento que yo les haga estas intervenciones, pero ¿con quién más hablo? Estoy solo en pandemia. Eso sí, cuando yo vaya a visitar a Pidín me va a traer un poco de buzos de él. ¿Por qué? Porque yo también necesito cosas de mi hombre. ¿Y por qué yo me rapto las cosas a veces? Aunque él ya va a saber que si se le desaparece ropa es mi culpa, pero es que, o sea, porque igualmente él tiene que decir, ponte esta camisa para que la gente sepa que tú eres mío, porque tiene mi esencia de semen, entonces mi esencia de semen neutraliza tu olor de buque y no se te acercan más semes. Lo siento, yo me pongo a delirar mucho con esto. Pero eso es lo bonito, o sea, mírenme. O sea, es bonito. ¡Ay, se está llamando! ¡Ay! ¡Jueputa! Yo sabía, ya le está gustando. Miren que ya se está mostrando fuerte. Ya se está dando como a morbo, me explico. ¡Jueputa! Y Miko voltea, Miko no es estúpida. Ay, Dios mío, Miko, no seas estúpida, bájate el pantalón. No, amor, chise. Bueno, igualmente, si tú quieres hacer esas cosas por can con la persona que te gusta, que es una persona seria, que al fin después no te va a filtrar el pack porque hashtag Morchis no. Y él ahí mostrándose, él ahí, mira mis músculos, hijo de puta. Ay, ¿por qué no me miras? Míralo, hijo de puta, tienes tremendo man ahí, no lo miras. No es que lo hagas sentir incómodo, sino es que él gusta de ti, le da cosita mirarte. Y este man está jugando con los sentimientos. Coño, le rompí la promesa al psicólogo, ya pues le pegué al closet. Bueno, no importa. Ay, jueputa, ay, jueputa, ay, jueputa, ay, jueputa. Ay, Dios mío. Marica, este man está... Aunque, papá, ¿no crees que es muy rápido meterte en una relación saliendo de otra? Yo por lo menos esperé meses, años, cuando ya yo estaba estable mentalmente y feliz conmigo mismo para meterme con alguien más. Tú terminaste con tu novia ayer, literalmente ayer, un día. Marica, esta vaina, ¿qué le pasó? Y que se trabó. Papá, pero dale play. Marica, esta vaina, ¿por qué no suena? Marica, no entiendo, esta vaina no suena. Mico, no suenas, Mico. Me toca darle replay play. ¿Qué le pasó a esto? No me digas que se desconectó el Bluetooth porque me da el yello. ¡Aguanta! Ah, ya se conectó. Mico. Pero no se conectó a esto. ¿A dónde se conectó? Esto es lo malo a veces de los Bluetooth, que se viven conectando y conectando otras cosas. Yo no entiendo a dónde Mondá se va a conectar. ¿Cómo así que está apagado? Está prendido. Conectar. Ya, gracias. ¿Por dónde iba? Marica. Ay, no, este es el 4. Pues puta. Casi me spoileó el 4. Es que este computador también se pone loco. Espérate ahí. ¿Por dónde iba? Iba por aquí. Mico, hueputa.
Marica, qué vaina, marica. Este podría ser su... Mico, Mico. Marica, capítulo 3 y ya le están diciendo que... ¡Sí! Gracias, Diosito, gracias. Marica, ¿por qué se acaba ahí? No entiendo por qué me lo cortan ahí. Yo entiendo por qué la gente tico. ¿Y ese ángulo se cayó desde cuándo? Morchis, no sé desde cuándo se habrá caído el ángulo. Espero que no haya sido por todo el capítulo, si no será dejarle ya el cachito de las partes. Ay, pero Morchis, yo grité mucho. Pero bueno, X. Ya entiendo por qué la gente me dice que el capítulo 4 es el mejor. Esperaré. Ya esperen la reacción al capítulo 4. Pronto va a salir. Sino que yo las dejo siempre en privado. Mientras la persona que me colabora subtitulándolas al inglés acaba. Eso ha sido todo, Morchis. Los amo, los quiero. Ay, y hasta el próximo video. Bye. Jue puta.